Hola inversionista, en esta oportunidad vas a aprender acerca del soporte. Vamos a hablar también acerca del rebote en el soporte, vamos a hablar del rompimiento del soporte. Vas a aprender también acerca de la resistencia, rebote por debajo de resistencia, el rompimiento de la resistencia. Entonces allí tenemos los motivos de entrada para comprar y vender en el soporte y la resistencia. Vamos a hablar también acerca del cambio de personalidad en las líneas horizontales. Vas a entender cómo definir la fortaleza de una línea. Vas a aprender también acerca de la validación de las líneas en la dinámica. Vas a aprender acerca de las relaciones entre las dinámicas y el soporte y la resistencia. Este tema es bastante amplio, está bastante concentrado. Es bueno, necesito que por favor estudies con calma el tema, veas bien este video, estudies bien la información escrita, analices bien los GIF, la información que tenemos aquí en animación para ti. Por favor, es importante que le prestes bastante atención a la información que encontrarás aquí. Antes de comenzar a hablar acerca de este tema, primero vamos a recordar de qué trataba el tema anterior. En el tema anterior estábamos hablando acerca de las líneas dinámicas. Aquí aprendiste acerca de los momentos claves para entender la interacción del precio con las líneas dinámicas. Aprendiste también cuando el precio rebota de manera alcista por una dinámica alcista sobre una dinámica alcista. Aprendiste también los rebotes de manera bajista. Aprendiste las características de una línea dinámica alcista y de la línea dinámica bajista. Una información bastante importante que es necesario entender, ¿verdad? Porque recuerda, estás entendiendo los movimientos de máximos y mínimos sucesivos bajistas o sucesivos alcistas en esta oportunidad. Entonces, nuestro precio se encargaba de hacer movimientos de manera vertical, tanto al alza como a la baja. Pero estos movimientos que estamos estudiando aquí de manera vertical o de manera inclinada, que están haciendo una variación del precio, por eso se le llama movimientos dinámicos, recuerda. También se pueden lateralizar, también se pueden mover de manera horizontal. Y de hecho, en un ejemplo que teníamos aquí, recuerda que teníamos un movimiento dinámica bajista o también un movimiento en dinámica alcista. Pero luego del rompimiento en la dinámica alcista se formaba un rango. Entonces ya por allí comenzabas a entender acerca de estos movimientos horizontales. Aún así, recuerda que en el tema número 2, cuando hablamos de los movimientos básicos del precio, también estábamos hablando acerca de estos movimientos horizontales. Recuerda que por aquí hablamos de los rangos, movimientos horizontales, y comenzamos a ubicar algunos rangos en el gráfico. ¿Cómo íbamos a poder entender esto de los movimientos de rango? Y bueno, recuerda que estos movimientos tienden a lateralizarse. Se mueven más bien de manera lateral en vez de ser vertical alcista o en vez de ser vertical bajista. Recordemos qué nos decía un rango. Un rango nos habla acerca de incertidumbre, de duda, de miedo, de indecisión, de pausa, de pánico o hasta de muerte, dependiendo por supuesto de la magnitud del rango. Pero algo que concluimos en este tema número 2 era que los rangos nos hacen máximos sucesivos iguales y mínimos sucesivos iguales. En esta oportunidad, cuando estabas aprendiendo acerca de los rangos, estabas definiendo que los rangos se mueven de manera horizontal y al dejar máximos iguales o al dejar también mínimos iguales, lo único que nos dice es que en la lista de precios, esos precios, valga la redundancia, esos precios que se encuentran a la derecha, esos precios son bastante fuertes. Y por eso vamos a utilizar entonces los soportes y las resistencias, que son formas de estudiar estos rangos. Y comenzamos hablando del soporte. El soporte en el estudio de gráficos es una línea horizontal que nos ayuda a comprender los precios mínimos. La idea consiste en usar esta línea para registrar los precios mínimos y marcarlos por si en un futuro próximo el precio actual vuelve a visitar esa zona.
Vamos a marcar entonces con el soporte los precios mínimos, estos precios que están aquí abajo, los precios económicos, o la sobreventa del rango, también se puede llamar así, sobreventa del rango, para tomar en cuenta que este precio 20 es un precio fuerte, es un precio desde donde se puede gestar demanda. Eso es lo que nos enseñaría, por ejemplo, este soporte aquí en este rango. El soporte es una línea horizontal de color azul. Cuando el precio rebota en el soporte significa que una comunidad de traders o inversionistas tomaron ese precio como referencia y en esa línea o precio se hicieron compras. Se gesta la demanda. Recuerda cómo funcionan los impulsos y retrocesos en el tema pasado. Bueno, si ya lo hablamos. En la imagen 1 puedes observar al precio caer y rebotar en el precio 20, como está efectivamente sucediendo aquí. Al rebotar allí por primera vez es necesario que coloques una línea horizontal para registrar el rebote. Es decir, cuando el precio cayó aquí por primera vez, es importante registrar ese rebote con una línea horizontal. Claro, el precio cae, sube, cuando tú ves que existe una devolución, hubo devolución efectivamente, entonces es importante tomar en cuenta ese mínimo. Luego, en este ejemplo, la línea negra volvió a llegar al precio 20 y rebotar por segunda vez a mitad del periodo 4. Fíjate que aquí llegó, cayó de nuevo en el precio 20 y a mitad del periodo 4, aquí es donde estamos haciendo referencia. Con el segundo rebote ya puedes confirmar que desde ese precio hay demandantes haciendo puja. Y esto es algo que debe interesarte bastante si piensas hacer una compra dentro de un rango o en un rebote sobre el soporte o en rebote sobre el soporte. Entonces el precio está cayendo, hizo un rebote alcista, en ese primer rebote registramos con la línea azul con el soporte y luego suceden más rebotes sobre ese soporte. Invertir en el segundo rebote, claro que es posible. Con más experiencia y con mayor gestión del riesgo, es posible, por supuesto. De hecho, en ese segundo rebote suele ser fuerte y bien estructurado, pero conlleva más riesgo invertir en el segundo que invertir en el tercer rebote. ¿Por qué? Porque el tercer rebote viene siendo el rebote más válido o el más tomado en cuenta, digamos así que es el rebote que la comunidad pudo ver. El segundo ya existía, por supuesto, y todos lo vieron. El primero también lo vieron todos. Pero en el tercer rebote tiende a haber un poquito más de confianza. Como también es importante, fíjate que en la animación hubo un engaño. Es importante siempre tomar en cuenta que hay que esperar el rebote clave para poder considerar que aquí hay un motivo de entrada. Ya te recuerdo que tenemos motivos de compra y motivos por cuál vender. Y también tenemos en el soporte nuestros motivos claves. Ya vamos a hablar de ello. Invertir en el segundo rebote es posible, bueno, pero conllevar más riesgo, por supuesto. Recuerda que en el tema pasado aprendiste acerca de cómo muere una dinámica bajista con el motivo 3. Es importante esto. Si revisas en temporalidades menores los movimientos del precio sobre ese soporte, deberías estar viendo que hay una dinámica bajista que se rompe y luego hay un movimiento alcista posterior. Para afirmar que efectivamente hay un rebote sobre el soporte, solo espera que termine esa dinámica bajista y comience la alcista. ¿Qué me está diciendo esta información, este párrafo que tenemos aquí? Cada vez que hay un movimiento aquí bajista, tenemos una tendencia bajista en funcionamiento. Recuerda que las tendencias bajistas, ¿cómo era que no funcionaban? Vamos a buscar. Aquí, por ejemplo, aquí muestro en esta imagen, esta es una tendencia bajista. Esta tendencia bajista que te estoy mostrando acá, fíjate que puedes estudiarla con una línea dinámica. Recuerda, la línea dinámica sería de color azul, en este caso. Vamos a colocarla de color azul para evitar una confusión y aquí tendríamos una línea dinámica bajista. Esta línea dinámica bajista está funcionando, el precio está funcionando por debajo de ella. Una vez que rompe la dinámica bajista y comienza entonces una tendencia alcista, aquí tú puedes decir que hubo un soporte. Podemos decir, por ejemplo, que... Ya va, déjame borrar aquí.
coloco esta línea de color azul y te coloco aquí un soporte. Digamos que este es el soporte. El precio vino, hizo una tendencia bajista, rebotó sobre el soporte y comenzó un movimiento alcista. Esto es efectivamente lo que deberíamos ver en este movimiento. Aquí para nosotros debe existir una tendencia bajista. Aquí el precio estaba cayendo en tendencia bajista, rebotó sobre el soporte y comenzó un movimiento alcista. Entonces, una mini tendencia bajista, una mini dinámica bajista, una mini tendencia debió haber muerto aquí. O sea que también puedes decir que aquí hay un motivo de entrada. Número sería cuando el precio rompe de manera alcista la dinámica bajista, sería un motivo de entrada número 3. Claro, hay un motivo de entrada número 3, pequeño, aquí en este caso, pequeño, sobre el rompimiento de esta dinámica bajista, que al mismo tiempo también existe un motivo de compra. ¿Por qué? Porque el precio está rebotando efectivamente sobre un soporte. Toma en cuenta cómo funciona esto, ¿no? De la fractalización, recuerda. Entonces, motivo de entrada número 5. Cuando el precio rebote por arriba del soporte, tienes un motivo para abrir una operación en compra. Ya lo tenemos por aquí registrado. Cuando el precio rebote por arriba del soporte, tienes un motivo para abrir una operación en compra. El proceso para colocar un soporte y entender el motivo de entrada de compra es cuando el precio haga un mínimo o mínimos en cualquier parte del gráfico y luego se devuelva de manera alcista, debes colocar un soporte. Si hay otros movimientos mínimo viejos en el mismo precio, debes relacionarlo con esta línea horizontal. De todas maneras, esta parte teórica la estoy hablando en este tiempo del video. Más adelante en el video vamos a hacer práctica con esta información también. Entonces, cuando el precio me haga un movimiento mínimo o unos mínimos en cualquier parte del gráfico y luego se devuelva de manera alcista, es decir, mi precio estaba haciendo un movimiento bajista, estaba moviéndose de manera bajista así, estaba haciendo un movimiento bajista y se devolvió. Aquí debo colocar un soporte de una vez. Apenas existe ese movimiento pequeño, debo registrarlo allí con un soporte. También me dice, un rango es la sucesión de máximos y mínimos iguales. Para que tengas la parte de abajo de un rango solo necesita dos mínimos iguales. Recuerda, aquí estoy diciendo, mira, un rango es la sucesión de máximos y mínimos iguales. O sea, un rango es esto. Esto es un rango. Máximos y mínimos iguales. Entonces, para que tengamos la parte de abajo, aquí dice, para que tengas la parte de abajo de un rango, solo necesitas dos mínimos iguales. Es decir, con que hayan existido este mínimo y este siguiente mínimo, con esto ya tú tienes un rango, con estos dos mínimos. Por lo tanto, cuando exista un segundo mínimo rebotando en un soporte que ya hayas colocado, es decir, este mínimo, entonces viene el precio y se devuelve y rebota aquí de nuevo. Hay otra tendencia bajista que está muriendo, recuerda. Entonces, efectivamente puedo sospechar que allí se está formando un rango. Puedes abrir una operación de compra en el segundo rebote, claro, como ya te dije, un rebote y después viene y me hace otro rebote, el tercer rebote. Aquí continúa esta línea señal. Puedes abrir una operación de compra en el segundo rebote, claro, pero toma en cuenta que recién se está verificando el soporte y en esta segunda interacción aquí recién estamos verificando que sí existe un soporte, porque aquí en esta oportunidad cuando el precio cayó y llegó aquí, me hizo un mínimo y se devolvió, no teníamos un rango. Para nosotros esto es un soporte apenas, recién puesto, pero no tenía utilidad, ¿verdad? No se ha usado. En la segunda oportunidad, cuando el precio viene y rebota efectivamente o hace un mínimo y se devuelve cerca del soporte, allí como por ejemplo que lo rompió un poquito, pero al final sí rebotó prácticamente sobre el soporte, entonces aquí en esta oportunidad las demás personas sí están viendo entonces ese soporte, o sea, las demás personas están tomando en cuenta que esto existe y esto llama la atención. Entonces, en el tercer rebote es donde tú puedes decir, oye, aquí es donde se coloca el dinero. Es más seguro colocar el dinero en esta oportunidad, en el tercer rebote. ¿Por qué? Porque es el movimiento como que más verificado, ¿no? Claro, si con más experiencia tú puedes decir, no, yo lo voy a colocar directamente cuando el precio rebote por segunda vez en el soporte, yo voy a abrir una operación de compra allí. Ya, eso estuvo con más experiencia. Pero, por favor, recordemos el motivo de entrada número 5, me dice, cuando el precio rebota por arriba del soporte, tienes un motivo para abrir una operación en compra. Y también te estoy diciendo por aquí
que lo más prudente es invertir en los terceros soportes, cuartos o quintos rebotes. En terceros, cuartos o quintos rebotes. Entonces, el motivo de entrada número 5 consiste en abrir la operación de compra cuando efectivamente hayan rebotes sobre un soporte. Lo más importante a tomar en cuenta para ejecutar bien este motivo de compra es saber detectar correctamente cuándo se esté formando un rebote. Para esto tienes que encontrar en temporalidades menores una tendencia bajista que está muriendo. Recuerda, el precio tiene que estarme haciendo una tendencia bajista aquí, murió y comenzó el movimiento alcista. O sea, necesito un motivo de entrada número 3 que suceda allí para yo poder creer que es efectivo, entonces que se está dando este motivo de entrada número 5, ¿verdad? Porque aquí yo tendría un motivo de entrada número 3, te recuerdo. Perdona que la letra aquí no me salga tan hermosa, pero aquí yo tengo un motivo de entrada número 3 por rompimiento aquí en la dinámica, y también yo tengo un motivo de entrada número 5 que se me está gestando aquí por rebote efectivamente entonces sobre el soporte. Recuerda, ¿no? Fractalización. Siempre mantén eso en tu mente, fractalización. Observa, piensa y deduce siempre con los ojos de la fractalización. Cuando el precio rompa el soporte y valide por la parte de abajo, tienes un motivo para abrir una operación en venta. Te recuerdo cómo funcionaba. Vamos a revisar un momentico. Vámonos para acá, para la dinámica alcista y dinámica bajista. Te recuerdo cómo funcionaba la validación de cambio luego del rompimiento en dinámica. Vamos a recordar cómo funcionaba esto. Validación de cambio luego del rompimiento en dinámicas. Los motivos de entrada número 3 y número 4 serán más efectivos si existe una clave de aceptación de parte de la comunidad de operadores. Lee bien aquí. Si existe una clave de aceptación. Considera que existen muchos operadores que, al igual que tú, también están esperando una confirmación para saber si el precio subirá luego de que rompa la dinámica bajista o por el contrario caerá luego del rompimiento de la dinámica alcista. Claro, ya sabes que también se puede formar un rango luego del rompimiento de una dinámica. Entonces, cuando el precio rompe las dinámicas se necesita una clave, un evento, una validación que le diga a toda la comunidad, sí, vamos a cambiar. Esta validación sucede cuando hay un rebote o contacto por el lado contrario luego del rompimiento de las dinámicas. Esta validación sucede cuando hay un rebote o contacto por el lado contrario luego del rompimiento de las dinámicas. Con esto la comunidad demuestra que no hay intención de seguir en la tendencia anterior. Entonces recuerda, aquí lo único que tenías era que el precio llegaba, rompía esta sección, después de hacer este rompimiento, se iba por el otro lado y rebotaba de otra manera, es una especie de N. Fíjate que aquí también, aquí el precio rompe primero, se devuelve, toca por el otro lado y hace una especie de N, bueno en este caso como una S, pues. Pero ya sabes, entonces el precio sube, rebota por el otro lado y se va. En el caso de la dinámica alcista, el precio rompe, rebota por el otro lado y se va hacia abajo. En el caso del soporte también sucede. En el caso del soporte tenemos al soporte, el precio hace rebotes sobre el soporte y de pronto hace un rompimiento. Y luego del rompimiento hay otro rebote, pero por la parte de abajo. Entonces puedes ver que es una especie de N también. Hay una especie de N y de hecho aprovecho la oportunidad para decirte que en la resistencia también sucede. Que la resistencia del precio sube, rebota por la parte de abajo primero, rompe y después rebota por la parte de arriba. Entonces fíjate aquí tengo de nuevo la N, es una especie de N. El precio primero rompe, rebota por la parte de abajo y se va. Disculpa que sea tan buen dibujante, por eso mejor tenemos los diseños en la página. Entonces, en el soporte vamos a hablar acerca de motivos número 6, venta por rompimiento de soporte. Y cuando el precio rompa el soporte y valide por la parte de abajo, tienes un motivo para abrir una operación en venta. El precio, fíjate aquí tenemos dos ejemplos. En esta imagen 2 puedes observar que tienes dos rangos grandes sobre un soporte. En ambos rangos el precio rompe el soporte. En el rango del lado izquierdo puedes ver que luego de romper el soporte se hace un rango pequeño.
que es este rango que tienes acá, es un rango más pequeño. Y en el rango del lado derecho ves que luego de romper el soporte el precio cae más rápido. No hubo un rango de pausa como en la figura de la izquierda. Solo hizo un mínimo y luego rebotó por la parte de abajo del soporte y finalmente el precio cayó. Entonces aquí en esta sección vamos a ver cómo se forma un rango. A este rango también le podemos colocar una línea soporte para entender aquí cuáles son los mínimos de ese rango pequeñito, de ese rango de pausa que se está haciendo acá. En cambio en este caso no, en este caso el precio cae, está haciendo un movimiento de intento de rompimiento rápido al soporte, pero en este caso el precio se devuelve y nos deja solamente un mínimo pequeñito. Entonces ese mínimo también lo podemos tomar en cuenta, lo podemos analizar. Como analizamos este soporte, lo analizamos aquí. Tomamos en cuenta ese mínimo y nada, el motivo de entrada viene, ¿cuándo viene siendo el motivo de entrada clave? Fíjate aquí, estoy haciéndote un recordatorio. Cuando el precio llega a esta sección es muy probable que se devuelva, ¿ya? Es muy probable que se devuelva de nuevo al rango, a la parte de arriba. Necesitamos primero que exista un rechazo, un movimiento que él llegó, tocó por la parte de abajo y después se va. Cuando rompe por fin ese soporte o ese mínimo anterior, allí podemos decir sí, el precio va a continuar hacia abajo, se va a seguir moviendo hacia abajo. Entonces, el motivo de entrada es que luego de que existe ese rompimiento, luego de que el precio haga ese rompimiento, necesito que aparte de romperlo, me valide por la parte de abajo, haga el rebote por la parte de abajo y finalmente el precio caiga. Ya sabes, como te lo enseñé con la N. El precio llegó, me hizo un mínimo, se llegó por la parte de aquí abajo y finalmente cayó. En este caso, el precio más bien me hizo fue un rango. Pero después de haber hecho ese rango, el precio finalmente cae. El punto de entrada o el motivo de entrada está luego de romperse ese rango chiquitico o ese soporte chiquitico o este mínimo que está aquí. El motivo de entrada es aquí, en este punto, luego del rompimiento, allí. Igual que aquí. Aquí el motivo de entrada es en esta sección. Aquí es donde nosotros deberíamos abrir una operación en venta. Motivo número 6 de entrada en venta por rompimiento del soporte. Entonces toma en cuenta eso, son bastantes claves que tienes en esta imagen. Por favor, estúdiala bien, apréndela bien. Con los comportamientos naturales del precio se suelen romper mucho las líneas que tú colocas en el gráfico. Los ejemplos que aquí tienes en los temas educativos son muy ordenados en comparación a los reales. Es verdad, aquí te estoy mostrando algo mucho más fácil de entender. Y es por esto que el motivo de entrada por rompimiento del soporte requiere una validación. El precio cuando se mueve sobre una línea horizontal es errático, impreciso, no es exacto. Por ejemplo, muchas veces verás al precio cumplir un rebote precisamente en el número 20, cuando lo normal es que llegue a 19,8 o 20,3. Muy pocas veces, verás al precio cumplir un rebote preciso en el número 20. Esto es totalmente cierto. Va a oscilar más bien entre 19,8, 19,7, 20,03, 20,1. Va a haber una oscilación, pero muy cercana al número 20. Entonces el precio es errático, es impreciso, no es tan ordenado como lo vemos aquí en la imagen. Vamos entonces a hacer unos ejercicios en el gráfico. Vamos para MetaTrader 4 y vamos a hacer entonces unos ejemplos del motivo de entrada número 5, el motivo de entrada número 6 y por supuesto de las características del soporte, cómo ubicarlo y cómo trabajarlo. Te hago la recomendación. Puedes utilizar cualquier producto para hacer los análisis, los registros, investigaciones, las tareas, las actividades. Pero de verdad te recomiendo siempre que es mejor utilizar los productos como Forex, porque estos productos generan movimientos bastante volátiles, hay bastante liquidez, hay bastante movimiento y siempre es mejor practicar aquí tecnicismos. Sin duda es mejor utilizar gráficos como el euro dólar, la libra esterlina, el USD yen japonés, USD franco suizo, los pares más comunes que son los que se mueven más. Entonces, en este caso vamos a trabajar sobre, aquí mismo vamos a quedarnos en el dólar versus el franco suizo, dólar australiano versus el franco suizo.
clic derecho, plantilla, Lat Inversionista fondo blanco, ya sabes. Luego clic derecho, plantilla clic derecho, propiedades, y voy a quitarle estos separadores de periodos. Entonces me puedo quedar por aquí en gráficos de 30, de 1 hora, de 4 horas, cualquiera de estos está bien, el que tú quieras. Quitas el botón de adelantar automáticamente, nos colocamos el precio en forma de línea y vámonos para atrás, para la historia. Ya vamos a colocar un poquito más amplio y ahora sí, vámonos para atrás, para la historia. Y vamos a comenzar desde por aquí aproximadamente. Vamos entonces a conseguir soportes. Vamos a colocar soportes. Yo te digo algo, vamos a trabajar hacia adelante como si esta sección aquí de adelante no la conociéramos. Es decir, cada vez que empieza a crearse aquí algo nuevo, oye, esto aquí está el precio naciendo, el precio subió, el precio cayó, esto para nosotros es nuevo, no lo conocemos. Es decir, voy a graficar desde aquí hacia adelante como si lo de aquí adelante no lo conociera. Entonces, fíjate, aquí tenemos varios mínimos consecutivos que son similares. Yo podría colocar aquí entonces una línea horizontal. Coloco la línea horizontal y le vamos a colocar un color azul porque estamos ubicando soportes. Voy a colocarlo un poquito más delgada. La voy a dejar así. Esto es un soporte. El soporte se utiliza para registrar mínimos sucesivos iguales o parecidos, que sean coincidentes. Ya vamos a hablar mejor la ubicación. La primera lógica, así como ya aprendiste una lógica básica para colocar líneas dinámicas, que ya sabes que se coloca de máximo a máximo sucesivo y luego la vas ordenando por máximos coincidentes. Entonces, esta primera lógica de ubicación es la correcta en una línea dinámica, en este caso bajista, ¿verdad? Se va a ubicar entonces en los máximos sucesivos y luego ya mejoramos un poco la línea, la colocamos en los más coincidentes, después decimos quién es preliminar y todo aquello. En el soporte diríamos, vamos a ubicar la línea donde hayan dos mínimos iguales, los primeros mínimos iguales. Por ejemplo, mira, el precio cae aquí, me registró un mínimo y se va hacia arriba. Entonces aquí yo ya tengo un mínimo. Voy a colocar el soporte aquí en este mínimo y fíjate que aquí en este lugar el precio llegó y me hizo un segundo mínimo. En este lugar el precio efectivamente me hizo un mínimo y se fue. Eso lo podemos ver. Aquí tengo dos mínimos iguales, o sea, este soporte está bien ubicado aquí. Tú me dirías, no, mira, el soporte va a ir más bien en la parte de abajo. Va a ir aquí, porque aquí tres son iguales. Está bien, te la compro, esta idea también está buena. Cualquiera de estas dos ideas estaría bien. Luego tú con más experiencia vas a decir, no, mira, el soporte efectivamente va en esta sección, que es donde hay más coincidencias fuertes, y luego vamos a empezar a declarar cuáles son los preliminares, que ya son las últimas secciones del soporte, y ya le vas a colocar tu línea preliminar y vas a definir, mira, este es el preliminar 1, este que estoy seleccionando es el preliminar 1 y el preliminar 2, el que queda por allá abajo afuera. Entonces, todo esto va a ser zona de soporte. El precio va a rebotar hacia arriba en cualquiera de estas zonas porque esto es zona de soporte. Ya esto es algo más técnico. Por ahorita solamente requiero de que por favor ubiques bien el soporte. ¿Dónde se ubicaría bien el soporte? Donde haya dos mínimos consecutivos iguales. Tú me dirías, mira, aquí este mínimo es igual a este mínimo, estos dos mínimos que están aquí, entonces colocas la línea aquí. Y te la compro. Muy buena idea, excelente, lo hiciste bien. Pero en ese caso tú me estás seleccionando entonces este ranguito que tengo acá. Te estás dirigiendo hacia este rango. Claro, el rango, fíjate que luego más adelante volvió el soporte a tomarse en cuenta aquí en esta sección. Y claro, fíjate que aquí en esta sección de nuevo se volvió a tomar en cuenta y ya podemos ver aquí de nuevo. O sea que sin duda alguna esa es una línea importante también. Pero aquí en este caso tenemos un rango pequeño en esta sección y aquí, bueno, podríamos incluir todo esto dentro de un solo rango. Un rango pequeño. Pero cuando me digas que este soporte vaya, te está refiriendo a esa. Yo te puedo decir, mira, no, yo quiero que por favor me grafiques este rango completo, este rango grande. Recuerda, fractalización. Entonces, tú vas a colocar ya esta línea horizontal, en base a este gran rango que tenemos aquí.
Me puedes decir que es aquí, me puedes decir que es aquí, me puedes decir que es aquí porque aquí yo tengo un mínimo. Fíjate que por aquí yo tengo un mínimo solito. Puedes decir que es allí, después el siguiente y está bien ubicada. Felicidades. Buen soporte. Vamos hacia adelante. Mira aquí. Aquí yo ya tengo varios mínimos iguales. Voy a colocar esta línea de nuevo aquí abajo. Voy a duplicar. Y mira aquí. Aquí yo tengo varios mínimos iguales. Sin duda alguna esto es un buen soporte. Esto es una buena zona de soporte. Esta que casi llega, recuerda que te dije en la teoría. Recuerda que te dije aquí en la teoría. El precio cuando se mueve sobre una línea horizontal es errático, impreciso, no es exacto. Muy pocas veces verás al precio cumplir un rebote preciso en el número 20. Lo normal es que llegue a 19,8 o 20,03. Entonces es lo mismo que está sucediendo aquí. Mira, en la horizontal 0.6697. Voy a colocarlo en 0. Vamos a buscar un número redondo aquí. 0.66. Vamos a colocarlo 0.67. 0.670000. Aceptar. Mira dónde está el número redondo. El número redondo es 0.6700. Igual aquí arriba. 0.67. No, pero ya este número redondo está muy arriba. Porque ya tendría que ubicarme más hacia 0.6800. Es un número redondo. Y el siguiente que le seguiría a 6800 sería 6790, que viene siendo más o menos redondo. Luego 6780. Aquí está el número redondo, 6780. Es más redondo que 6778. Y bueno, aquí ya tenemos otro número redondo por aquí abajo, que sería 6700, que es más redondo que 6778, ¿no? Es un número más global. Entonces yo podría decir esto es soporte y hacia abajo hay preliminares, pero ya esto luego me lo vas a decir con un poquito más de técnica, además de experiencia. Pero que me diga que esto es un soporte válido aquí, te la compro. Esto es un soporte válido aquí. También puede haber un soporte válido aquí abajo. Mira, aquí también tengo una zona de soporte buena. También puedo decirte que aquí arriba, en esta sección, fíjate donde hubo un soporte bueno. El precio cayó, me hizo un mínimo. Cuando el precio me hace mínimo, yo debo registrar ese soporte y se va. Y fíjate que el precio luego cae y me vuelve a tomar en cuenta ese. Y bueno, ya podemos ver que hay una tendencia bajista. Hay que tomar en cuenta que estaba en tendencia bajista y todo aquello. Entonces sí hubo rompimiento al soporte. Y aquí chiquitico, fíjate que aquí se puede ver un chiquitico. Vamos a ver si me puedo acercar para estudiarlo mejor. Figuras, rectángulo. Voy a dejarlo allí. Y vamos a acercarnos. Allí está, vamos acercando mejor. Mira, ve, aquí está la clave de validación, rompimiento y validación al soporte. Se ve allí bonita. Se ve pequeñita, pero allí está. Fíjate cómo el precio primero rompe el soporte y luego valida por la parte de abajo y finalmente se va. Entonces ya sabes, este rompimiento, este ranguito de pausa, esta cosita chiquita que está aquí, entonces por allí hubo una validación. Aquí en este soporte, aquí seguramente hubo validación. Voy a colocarlo en forma de vela. Sí hay validaciones. Lo que hay que ubicar mejor aquí la ubicación de este soporte. Colocarlo mejor. Pero sí hubo una especie de pausa. Fíjate que aquí voy a tomar en cuenta estos mínimos que estoy ubicando acá. Que yo diría que este es el soporte más fuerte. Creo que ese es el más fuerte. Fíjate que el precio lo rompe primero, hace una pausa luego por debajo y finalmente se va. Este es el caso de las validaciones en soportes. Entonces, continuamos. Ya sabes, aquí en esta sección tienes una buena zona de soporte. Este mínimo que está aquí sería bueno tomarlo en cuenta. Voy a colocar una línea aquí en la parte de abajo y vamos a tomarlo en cuenta. Por si acaso, siempre es bueno tomar en cuenta los mínimos, ya sabes. Siempre que el precio me dejó un mínimo y se fue, allí en esa sección es bueno tomar en cuenta, es bueno colocar el precio en un soporte. Entonces el precio se va. Fíjate cómo el precio vuelve y cae sobre el soporte de nuevo, sobre este soporte que tenemos aquí. El precio rompe el soporte. Fíjate aquí el rompimiento tan fuerte que hubo. Aquí no hubo una clave de esas de validación, simplemente el precio se va, rompe el soporte. Y aquí fíjate esta sección. Mira lo que está sucediendo el precio aquí. El precio me rompe un poquito el soporte. Sí existe como una especie de validación en la parte de abajo, pero se ve débil, no se ve fuerte esto. Y mira que el precio se devuelve. Aquí hay una especie de rebote sobre este soporte, hay una especie de rebote. El precio sube, toca por la parte de abajo. Esto pareciera que fuera a seguir bajista, esto pareciera que fuera movimiento bajista. El precio sube, fíjate que finalmente rompe de manera alcista. Bueno, en este caso rompió de manera alcista el soporte, se fue hacia arriba,
se devuelve, vuelve a entrar otra vez al soporte. El precio está como que rebotando en esta área. Ya luego más adelante, cuando estés aprendiendo sobre preliminares, vas a entender esto de la zona y vas a entender por qué el rebote se dio aquí más abajo, que era en este mismo lugar de mínimos anteriores. Estamos hablando por ahorita de soportes y estamos haciendo un backtest. Entonces fíjate que el precio igualmente ahí está de nuevo. Mira aquí, el precio llega, me hace un mínimo y llega de nuevo aquí. O sea que aquí se está validando fuertemente este soporte, ¿no? Entonces ya aquí teníamos un motivo de entrada bien clave. El precio sube, se va, bueno, se fue bastante arriba. Mira cómo el precio sigue continuándose. No veo nada que... bueno, aquí hay un mínimo para tomar en cuenta. Aquí este mínimo, el precio bajó, me dejó un mínimo y se fue. Entonces lo puedo tomar en cuenta como un soporte, por supuesto. El precio, mira, se agarró de nuevo ese mínimo. Allí está oscilando, lo rompen. Aquí no se ve nada interesante para hacer compras, por supuesto. El precio va, sube de nuevo, llega ya a la parte de arriba. Ya vamos a estudiar sobre la resistencia. Fíjate cómo hace una línea dinámica. El precio está sujetado a una línea dinámica. Aquí hubo rompimiento de la línea dinámica. Claro, aquí también lo hubo, pero ya luego vas a entender esto de las preliminares. Y con los preliminares te ayuda muchísimo. Los preliminares te dicen algo así, que esto es una zona dinámica. Algo así más o menos. Y mientras el precio esté sobre esta zona, fíjate aquí cómo rebotó de nuevo en el preliminar. Mientras esté sobre esta zona, consideramos que hay tendencia alcista. Aquí hubo rompimiento, o sea que ya no hay tendencia alcista. Hay un rompimiento a la línea dinámica, recuerda los motivos de entrada. El precio, en este caso, fíjate que me está haciendo una especie de rango. Aquí tendríamos un soporte de nuevo. Mira cómo el precio cayó. Está haciendo este soporte aquí en la parte de arriba. Hay rompimiento, bueno, se mantiene sobre el soporte. Ya esto es como que intento de rompimiento de una resistencia. Esto luego lo vamos a entender un poco más adelante. El precio está subiendo, sigue en tendencia alcista. Sigue en tendencia alcista el precio. Mira, me dejó un mínimo aquí. Sería bueno tomarlo en cuenta como un soporte, porque son precios mínimos. Llega, rebota por la parte de abajo y se va. Aquí me hizo un rango también pequeño, mira. Insertar, figuras, rectángulo. Aquí me hizo un rango pequeño también. O sea, aquí podríamos colocar un soporte en esta parte, en la parte de abajo, porque efectivamente hay un rango, igual que aquí. Igual que, bueno, aquí también. O sea, está haciendo rangos pequeños. Recuerda cómo funciona la fractalización. El precio viene, rompe de nuevo el soporte. Está allí oscilando sobre ese soporte. Mira cómo está rebotando sobre el soporte. Pareciera realmente que se va a mover más bien de manera alcista. Sí, parecía, porque está como que rebotando. Están intentando darle bastante sobre ese soporte. Pero mira otra cosa. Tengo aquí dos mínimos iguales. Entonces de nuevo aquí tengo un soporte. Mira aquí cómo tenemos estos dos mínimos iguales. Aquí hay un soporte fuerte, que probablemente sea una línea doble personalidad. Pronto con las flechas, sí, aquí puede ver cómo el precio llega. Aquí hay una resistencia y aquí es soporte. Esto lo vas a entender más adelante con la línea doble personalidad. Y el precio, bueno, sigue subiendo, está haciendo un movimiento alcista, se devuelve de nuevo. Y aquí está, esto es una resistencia. Mira aquí un mínimo. Voy a marcar este mínimo. El precio sube, me está dejando mínimos. Fíjate estos mínimos que me está dejando aquí arriba iguales. Este mínimo que está por acá. El precio rompe, bueno, rompió todo. Pareciera que ahora quiere ir a la baja. Pareciera que todo esto se va a la baja ahora. Sí, efectivamente. Mira cómo estos soportes que habíamos colocado antes. Mira este último que está aquí, este mínimo. Voy a dejar aquí esta línea. De hecho, déjame colocar esto y voy a colocar otra línea sobre esto. Porque esto era soporte. El precio, fíjate que llegó, rompió el soporte, estuvo haciendo validaciones por la parte de abajo y finalmente se va, mira cómo rompe y valida por la parte de abajo. Pero también me está haciendo una línea dinámica, también me está haciendo un movimiento dinámico bajista. O sea que está en tendencia bajista y al mismo tiempo está rompiendo soportes. O sea, está dándome motivos de entrada a la baja, ¿no? Está hablándome a la baja bastante. El precio se va, chao, se estaba mostrando que iba a la baja. Mira aquí cómo se encuentra. De hecho, fíjate cómo está rebotando en los soportes anteriores. Aquí, importante esto, mira aquí. 0.6698. O sea, el soporte que teníamos por aquí en 0.66
98, que es este que está acá, que lo habíamos sacado de todo esto. Imagínate, lo habíamos sacado de aquí cuando veníamos en esta tendencia bajista. ¿Te acuerdas que comenzamos por aquí? Este soporte lo volvieron a usar allá. El que voy aquí donde está el cursor, 0.6698. Eso sube, después hizo un movimiento bajista, aquí está, y míralo, cómo se usó de nuevo el 0.6698. Ay, perdón, descubrí lo que venía. Tendencia bajista, el precio rompe la tendencia bajista, pero está ahí oscilando. Ya luego, cuando entiendas cómo funcionan los benditos preliminares, sabrás que todavía está en tendencia bajista porque está dentro de la zona preliminar. Entonces lo conocemos como zona preliminar. Ya rompieron este preliminar, o sea que ya esto va hacia arriba. De hecho, fíjate cómo se ve aquí la N. Mira cómo se ve la N a la dinámica bajista. La N de la dinámica bajista, recuerda. El precio llegaba, rompía, rebotaba por la parte de arriba, algo así, y se va. Algo así más o menos lo que se está viendo allí. Algo así más o menos. Con más práctica y eso, vas a descubrir esto mejor. Finalmente el precio se va, allí está, me está haciendo un rango. Recuerda, ay perdón, moví la línea esta, por favor. Recuerda lo que habíamos hablado, que muchas veces cuando el precio rompe la dinámica queda haciendo rangos. Bueno, en este caso está haciendo un rango, hay una resistencia, rompieron la resistencia, está allí, mira el rango de nuevo, se mantiene el rango todavía. Todo esto es un gran rango, todo esto es un gran rango. Mira, aquí tengo un soporte, déjame eliminar esta línea. Mira, aquí yo tengo un soporte, claro, tú me puedes decir que aquí hay un soporte más arriba. Mira aquí cómo se ve un soporte fuerte en la parte de arriba, en esta parte de aquí arriba. Esto te lo voy a quitar para que no te confunda. Esto te lo quito de aquí para que no te confunda. Entonces mira aquí cómo está haciendo un buen soporte sobre esa sección. El precio se encuentra allí dentro de toda esta sección de rango, se va de nuevo a la baja. Mira aquí rompimiento al soporte, validaciones por la parte de abajo. Aquí también hubo rompimiento al soporte y validación por la parte de abajo. De hecho, en esta operación, aquí en esta sección, de pronto era creíble. Aquí, mira cómo se ve la N aquí. El precio rompe, sube y toca por la parte de abajo. Aquí era creíble una venta. Ahí se puede abrir operación de venta, era creíble una venta. Solamente por ese motivo de entrada, ¿no? Estamos hablando de que ya estamos hablando del motivo de entrada en venta de rompimiento soporte. Igualmente sucede aquí en esta sección. Mira como el precio rompe entonces el soporte, rebota por la parte de abajo y se va. Eso es lo que está pasando allí. Si me coloco en forma de vela, se va a entender un poquito mejor ese movimiento. De hecho, fíjate que aquí se ve incluso hasta mejor. El precio baja, llega por aquí y se va. Sigamos, entonces fíjate aquí, el precio de nuevo me rebotó sobre el soporte. Mira aquí, lo coloco en forma de vela para que veas las mechas cómo llegan. Pero voy a quedarme en forma de línea. Entonces aquí el precio rebotó sobre este soporte, mira. El precio rebota sobre el soporte y se va. Ya sabes, el soporte te registra entonces precios mínimos. Registra mínimos. El soporte, mira aquí de nuevo donde se ve el rompimiento del soporte. Motivo de entrada en venta. Aquí en esta sección. El precio llega, rompe el soporte, rebota por la parte de abajo y se va. Motivo de entrada en venta. Entonces, clave, por favor, entiende que el soporte es para ubicarlo en las partes de abajo, es para entender mínimos. Cada vez que el precio me haga un mínimo y se devuelva, aquí por ejemplo me hizo mínimos y se devolvió, aquí yo debo colocar un soporte en esta sección. El soporte se usa para estudiar precios mínimos, los de abajo. Precios, mira aquí tan bonito, mira, ay perdón, moví la línea, ya. Mira aquí tan bonito que hubo este trabajo. De verdad bastante técnica esta situación aquí. Mira precio cómo viene haciendo aquí movimientos, rebota sobre el soporte, son rebotes sobre el soporte, finalmente lo rompe, se devuelve por la parte de abajo y se va. Pero al mismo tiempo toma en cuenta que está respetando una línea dinámica, que es la dinámica bajista. O sea, está bastante técnico ese movimiento, eso que está sucediendo allí es muy técnico. Y no solamente que está, luego de eso, ¿qué más hizo? Aparte de habernos dejado aquí este mínimo con esta validación bajista que tenemos aquí, también mira donde de nuevo lo hizo aquí. El precio cae y rebota por la parte de abajo y se va. No lo puedes ver de pronto aquí preciso, pero si me coloco en forma de vela vas a ver como una puntita, ¿viste? Como una puntita llegó. O sea, sí hay tecnicismo allí realmente.
El precio está llegando, está rebotando por la parte de arriba y todo aquello. Entonces, soporte importante, por favor, para tomar en cuenta los precios mínimos. Voy a borrar todas estas líneas. Ya sabes, para borrar todas estas líneas puedo simplemente colocar la plantilla de nuevo, Lat Inversionista fondo blanco, y con eso borro todo. También puedo seleccionar lista de objetos y ya aquí seleccionar una por una todas las líneas y todas las cosas que hayamos colocado y lo borramos. En este caso simplemente voy a colocar la plantilla de nuevo para formatear todo. Clic derecho, borro aquí, clic derecho, clic derecho. No, voy a cambiar de gráfico, vámonos para otro. Mira esta locura, USDHKD. USDHKD, voy a quitarle el adelantador automático, me voy a alejar un poquito. Bueno, esta es toda la historia que me da. Precio en forma de línea. Qué fácil es entender aquí un soporte, ¿verdad? Simplemente ubico aquí la línea y mira, allí está el soporte. Qué fácil de entender la lógica aquí del soporte con este gráfico. Y aquí también. Por aquí también hay una especie de soporte aquí en esta sección. Hay un rango pequeño. Pero, ¿qué pasa con este gráfico? Recuerda cuando estudiamos los rangos, dijimos que los rangos eran pausas, eran esperas, eran confirmaciones, eran miedos, eran indecisiones. Pero los rangos también significan muerte, también significan que no hay volatilidad, que no hay movimiento, que no hay nada. Simplemente el movimiento está muerto. Mira aquí. Podemos decir que este precio no está muerto, ¿verdad? Porque hay variación. El precio se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Hay variación. Pero, mira acá. 7.7499. Y este máximo es 7.8478. Es decir, 84 a 74 apenas son 10 unidades pequeñas lo que está variando, ¿verdad? Entonces, este movimiento como tal, USDHKD, se mueve muy poco, no tiene nada de movimiento. Esto podemos decir que es un rango muerto. Esto es un producto que no genera mucha volatilidad, no genera mucha... Se puede negociar porque yo podría llegar aquí, comprar y venderlo. Pero claro, como no tiene tanta volatilidad lateral, entonces no es bueno para hacer movimientos laterales largos, comprar desde abajo y subir arriba y venderlo y todo aquello. La colisión es muy cara. Si yo me voy a gráficos pequeños, mira aquí, coloco un gráfico 4 horas, 1 hora y me alejo lo más posible, vamos a alejarnos. Entonces desde aquí sí se puede ver un poco más de vida en este gráfico. Fíjate aquí cómo se mueve esto de manera horizontal allá, esto ya son resistencias, esto luego lo vamos a estudiar como resistencia. El precio sigue, fíjate, esa resistencia está fuerte por allá, aquí me hizo un triángulo descendente, un triángulo de fuerzas iguales. Me hizo una resistencia por allá, sí, hay un poquito más de vida, aquí hay una especie de triángulo de nuevo, no se ven tantos soportes, aquí sí se ve soporte, ¿ves esta sección aquí donde hay soporte? Aquí tienes un soporte en esta sección, también tienes otro soporte por aquí en esta sección, que hay que ubicarlo un poco mejor. Entonces vamos a hablar de una vez de esto de las ubicaciones, cómo yo sé cuando el soporte está bien ubicado o cuando no está bien ubicado. Vamos a definir esto de una vez. Para yo poder definir, vamos a colocarnos en gráfico USD franco suizo, por ejemplo. La plantilla, ya tenemos la fondo blanco, clic derecho, propiedades. Vamos a colocar aquí, quitar los separadores de pedido, aceptar, y de aquí diario me alejo un poquito y allí estoy. Entonces, voy a quitar el adelantador automático, precio en forma de línea y vámonos para la historia. Vamos a buscar un rango bonito para hacer un ejemplo. Vamos a buscar un rango ejemplar para definir quién es mejor soporte. ¿Dónde podemos colocar mejor un soporte? Siempre, sin duda alguna, cada vez que el precio me haga un mínimo, vamos a colocar un soporte, ¿verdad? El precio llegó aquí y me registró este mínimo, entonces aquí en este mínimo coloqué un soporte. Esto es sin duda alguna una tarea obligatoria de nosotros como traders. Si yo lo que quiero es trabajar hacia el futuro aquí en este espacio que me está haciendo, entonces debo siempre tomar en cuenta los mínimos. Tanto este mínimo de aquí como los mínimos que me existan atrás en la historia. Porque si yo reviso la historia de este producto y yo veo que atrás, más abajo de esa línea azul, viene otro mínimo, viene otro soporte, entonces yo debería tomarlo en cuenta. En este caso el precio no ha estado todavía por debajo de este soporte, por eso no lo voy a tomar en cuenta ahorita.
Pero cada vez que el precio me deje mínimos, tanto históricos como los actuales, debo tomarlos en cuenta para ver si el precio lo va a romper o no. Me voy a mover un poquito hacia adelante. Mira aquí el precio llegó, lo está rompiendo el soporte. Finalmente, mira aquí tan bonito, ¿ves? Cómo el precio rompió y validó por la parte de abajo, ¿no? Se puede ver tan bonito el movimiento técnico que hizo. Aquí, mira, el precio rompió el soporte. Ya vamos a colocar un soporte de nuevo porque no lo había colocado. Cada vez que el precio me haga mínimo, coloco soporte. El precio lo rompió. No me hizo la validación por debajo, pero se fue. O sea que no me hizo la clave técnica que esperábamos. Mira aquí de nuevo, me hizo otro mínimo y empezó a subir. Entonces, fíjate aquí, el precio llegó, rompió de nuevo los soportes, eso que ya eran resistencia, rebotó por la parte de arriba y sigue subiendo. Entonces, ¿cómo podemos definir cuál es la ubicación correcta del soporte? Siempre que el precio me haga un mínimo, yo debo colocar un soporte. Esa sería la primera idea lógica, ¿no? Siempre que yo tenga un mínimo, debo tener un soporte. Si ese mínimo fue roto, bueno, ya ahí veremos qué hacemos con eso, pero esa sería la primera idea lógica. Ahora, segunda idea lógica. Mira este caso. Vamos a quedarnos aquí en este caso. Este sería un buen ejemplo. Figuras, rectángulo, esta sección que tenemos aquí. Puedes ver conmigo, puedes ver el rango que tenemos aquí dentro de este recuadro, ¿verdad? Properties, y voy a colocarlo un poquito más claro. Allí está. Vamos a ubicar bien una línea de soporte aquí. Déjame colocar aquí propiedades para que se me borre la línea negra esa que me aparece allá. Ahí se ve todavía blanquita, pero ya la borré. Ya quitamos la línea blanca esta. Entonces, este rango que está aquí vamos a tomarlo en cuenta. Vamos a colocarle un soporte aquí. Me vas a decir, la primera idea lógica aquí dentro de este rango, bueno, ya sabemos que la primera es colocarlo siempre en los mínimos, pero vamos a estudiar este rango un momento. Siempre que el precio yo tenga un mínimo y otro mínimo igual en el mismo lugar, entonces se empieza a formar un rango, ¿no? Es decir, esto que tenemos aquí. El precio llega, me deja un mínimo y se va. Y luego viene el segundo mínimo aquí y me deja otro mínimo igual. Entonces, entre estos dos mínimos ya defino inmediatamente que hay un rango. Se puede formar un rango aquí en esto. Dos mínimos iguales me dice que es un rango. Ahora, dentro de este rango, voy a quitar ya este recuadro azulito porque ya sabemos que estamos trabajando este rango. Yo puedo decir, mira, esta línea tuvo 1, 2, 3 contactos, ¿verdad? Voy a duplicar la línea y la voy a colocar un poquito más arriba, aquí. Aquí cuántos contactos hubo sobre esta línea. Ahí voy a dejarlo allí. Vamos a decir que hubo 3 contactos, pero realmente puede haber hasta un cuarto. ¿Por qué? Mira cómo el precio me cae aquí, cerca de esta zona. Yo puedo colocar un poquito en forma de línea y yo puedo ver cómo una vela aquí cerró, porque efectivamente una vela cerró. No me voy a acercar para no cambiar las dimensiones del cuadro. Pero sí puedo ver que el precio luego aquí en forma de vela, fíjate cómo el precio me rebota aquí por la parte de arriba. Yo puedo decir que ahí hubo un contacto, aunque aquí no se ve realmente. Entonces aquí hubo 1, 2, 3, 4, 5 contactos. Perdóname que esté haciendo esto del cambio de vela a precio en forma de línea, pero luego vas a aprender esto mejor. Esto me ayuda para saber cuándo hay unos contactos ocultos. Fíjate cómo esta mecha, este mínimo llegó aquí, rebotó sobre ese soporte y aquí no se veía el precio en forma de línea, porque las velas japonesas también registran los precios máximos y mínimos, y esos precios máximos y mínimos no son los precios reales. El precio real es el precio de cierre y el precio de venta. Máximos y mínimos son precios que quedan fuera de los precios reales. Entonces, con el precio aquí en forma de línea, yo puedo contar 1, 2, 3 rebotes en este soporte que está aquí abajo. En el siguiente puedo contabilizar 1, 2, 3 y bueno, podría agregarle otro, bueno, vamos a dejarlo en 3. Pero si colocamos el soporte un poco más arriba, por ejemplo aquí, en esta sección, vamos a contabilizar ahora. 1, 2, bueno, lo está por la parte de abajo, pero efectivamente el precio se devolvió allí, o sea que hay que tomarlo en cuenta. 2, 3, bueno, está un poquito el rompimiento, pero vamos a tantearlo por allí. 3, 4, 5.
Y si me coloco en forma de vela, voy a dar cuenta que aquí hubo otro, que esto, bueno, se ve un poco mejor aquí. Fíjate aquí esto cómo se ve mejor. Mira aquí esta sección cuando lo cambio y lo coloco. ¿Ves? Fíjate aquí cómo aparecieron otros. Entonces, por lógica, por una segunda lógica, podemos decir que el soporte más bueno, el soporte más efectivo aquí, la línea más tomada en cuenta, es esta que está aquí arriba, porque es la que ha tenido mayor contacto. Luego, ya con experiencia, tú vas a definir entonces esta parte como que una zona de rebote y vas a decir, entonces estos son los preliminares, los que quedan por aquí por fuera de ese soporte principal, y le vas a colocar las líneas de la forma que es, los preliminares. Los preliminares no es nada más, los preliminares del soporte son lugares desde donde también se pueden gestar movimientos alcistas si el precio llega a caer hasta acá. Imagínate que el precio aquí llegó y cuando llegue a esta zona preliminar vuelve a rebotar alcista, puede volver a rebotar de manera alcista. Los preliminares nos enseñan a nosotros que son líneas a tomar en cuenta, pero que no es la línea más tomada en cuenta. La más tomada en cuenta sería el soporte principal. Entonces estas serían los preliminares, que son zonas desde donde se pueden gestar compras. Fíjate, el precio, el soporte aquí, el mejor ubicado estuvo en 0.9666. Está muy cerca del número redondo. A ver, si me coloco por ejemplo en 0.9700, se va a mover mucho. Fíjate dónde está el número redondo, ¿ves? Está bueno, este soporte también está bueno, es válido, es bueno para tomar en cuenta. Mira que está muy cerquita de donde lo hemos ubicado primero, que era aquí en esta sección. Entonces, toma en cuenta esto que te estoy diciendo aquí. Cuando colocas un rango, que ya el rango está formándose como esto que tenemos acá, toma en cuenta que hay unas líneas más tomadas o hay unas líneas más vistas que otras, hay unas líneas más verificadas que otras, más testeadas que otras. Esas que son más testeadas van a ser el soporte principal, y las que son menos testeadas o menos tocadas o donde hay menos rebotes son líneas secundarias, pero que también generan una zona de rebote, pues, y de eso se trata el preliminar. Pero ya sabes, el soporte principal, simplemente yo en lo personal diría que el soporte principal es 9700 por ser un número redondo. En lo personal yo diría eso. Mira, aquí lo más fuerte es 9700 por ser un número redondo. Pero técnicamente aquí en gráfica, vamos a ver, vamos a dejarla en 9700, que estaba ahí, 9700. Y podemos ver que sí, es que efectivamente 9700 tiene más contactos que lo que tiene 9664. Pero me estás entendiendo, ¿verdad? Entonces, por favor, vas a ubicar un gráfico, vas a abrir un gráfico en, ya sabes, tipo Forex o el gráfico que tú prefieras. Vas a colocarte en las temporalidades 30 minutos, 4 horas, 1 hora, que es donde hay más movimientos. Realmente esto sucede en todas las temporalidades, pero te recomiendo esta para que tenga bastante movimiento que estudiar. Y vas a quitar el adelantador automático y también vas a colocar una plantilla limpia, que se vea todo blanquito. Colocas el precio en forma de línea y vas a hacer esa práctica que estoy haciendo contigo. Mira aquí tan bonito que se sigue tomando en cuenta esa área de soporte, ¿no? El precio 9700, mira aquí las devoluciones sobre el precio 9700. Y bueno, ya nuestro precio está allí actual en ese lugar. Por favor, vas a hacer entonces este ejercicio de soporte. Coloca líneas en un lugar y decide cuál va a ser la línea más tomada en cuenta, cuál es el soporte principal y cuáles van a ser los preliminares. Tienes esa actividad pendiente con este tema. Esta explicación la vas a encontrar repetida en el video del soporte y en el video de la resistencia, pero quiero dejarte este recordatorio por allí bastante clave e importante. ¿Cómo definir la fortaleza de una línea? Un trader es un tercio de analista gráfico, un tercio de administrador de capital y otro tercio de sociólogo. El analista gráfico se basa en estudiar los movimientos de un precio sobre un plano. En ese plano tiene que colocar líneas y objetos para estudiar lo que el precio está haciendo en determinados momentos. Al hacerlo debe procurar ser lo más objetivo posible en sus criterios.
Para definir la fortaleza de una línea tomaremos como ejemplo una lista de razones. Esta lista está ordenada comenzando desde las características que definen más fortaleza en un precio hasta las características que denotan debilidad. Recuerda que una línea horizontal es igual a un precio en la escala vertical. Recuerda que una línea horizontal quiere decir un soporte o una resistencia. Una línea también es igual a un precio, ¿no? Recuerda que yo tengo una línea y por yo tener una línea, a este lado yo tengo precios. Una línea o un precio que tenga más rebotes en ella, que sea de doble personalidad, que varios rangos pasados se hayan relacionado a ella y que su precio sea un número redondo, es una línea o zona muy fuerte para atravesar. Es un precio bastante difícil, es un precio bastante fuerte. Esta sería la línea más fuerte de todas y esta sería la más débil de todas, por supuesto. Una línea que tenga varios rebotes en ella y que se ubique en un número redondo es una línea fuerte. Por ejemplo, más redondo es 20.00 que 19.8 o 19.80. Entonces, los números redondos son números importantes, estos no dan precios importantes. Una línea que tenga varios rebotes en ella y que se ubique en un número redondo es una línea muy fuerte o una línea fuerte. Una línea que ha tenido algunos rebotes en ella y que sea de doble personalidad es una línea fuerte. Una línea que haya sido soporte de un rango anterior es una línea fuerte. El precio de cierre del mes pasado, el cierre de la semana pasada, el cierre del día pasado también crean líneas fuertes en el gráfico. Son precios que se toman en cuenta para los operadores. Así que mosca por allí. Una línea que haya sido resistencia en la anterior oportunidad es una línea a nivel medio, más o menos. Una línea que apenas tenga un rebote en ella es una línea débil. O una línea o un precio que nunca haya tenido rebotes es una línea demasiado débil, un precio que nunca haya tenido rebotes. Ahí no hay nada. Cuando nuestro precio actual se está acercando a una línea muy fuerte, tenemos casi totalmente asegurado un próximo rebote en ella. Es decir, va a haber interacción en esa zona. Así que tu próximo motivo de entrada allí estaría bien fortificado. También toma en cuenta que a medida que aprendas los siguientes temas se entenderán más motivos de entradas. Y si estos motivos se relacionan a tus líneas horizontales, entonces la fortaleza puede ser mayor. Te doy este dato como último en el video para que si ya lo viste en el video del soporte, pues lo tengas claro. Y si ya lo viste en el video de la resistencia, pues ya lo tienes claro. Y ya sabes, recuerda, tienes dos motivos de entradas claves en el soporte. Rebotes sobre el soporte, que serían motivos de compra, y motivos de venta por rompimiento al soporte. Ya sabes que después del rompimiento puede haber un ranguito de pausa o puede simplemente el precio llegar a hacer un mínimo aquí abajo y devolverse y irse como fuerza. O también ya sabes, el precio simplemente puede llegar y romper la línea como le dio la gana. Este sería el soporte, la continuación del soporte, y el precio llegó aquí, la rompió y se fue, continuó hacia abajo. Cuando eso te suceda, mira, ni lo tomes en cuenta, eso como motivo de venta, eso no existe, eso no tiene forma. Vender porque el precio rompa el soporte, no lo hagas. Recuérdate que los motivos de entrada son condiciones para nosotros creer en que algo va a ser posible y necesitamos que todos los inversionistas que estén trabajando en este producto lo entiendan también, y para eso tenemos que los motivos de entrada son situaciones claves, situaciones técnicas, que no funciona una aislada, que se necesitan varios motivos de entrada juntos en un solo precio, en un solo lugar, para creer que efectivamente algo va a ser así. Por favor, vas a continuar a entender entonces la resistencia y los motivos de entrada en resistencia. Muchas gracias por aprender con nosotros.